Y la claridad de la ley no la tengo yo, así es que le agradezco muchísimo a doña Anabel León, expresidenta de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, quien nos acompaña esta mañana en vivo. Doña Anabel, ¿cómo le va? Bienvenida a Noticia Monumental, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Un gusto saludarlo, Randall, a usted y a todos sus radioescuchas. Igualmente, doña Anabel, ayúdeme con esto, porque digamos, realmente los ciudadanos de a pie, diría un exministro, tenemos un enredo, ¿verdad? Por un lado, el abogado de los alcaldes y los alcaldes dicen, ya el juez resolvió, la restricción queda anulada. Por otro lado, yo me pongo a leer en el tema contencioso y encuentro que esto tiene apelación. Por otro lado, la Procuraduría dice que apeló y que por lo tanto no va a explicarnos nada, pero que no tiene efectos en el tema contencioso, que es estas demandas contra el Estado. Ayúdeme, ¿qué es lo que dice la ley y la jurisprudencia respecto a esto, doña Anabel? Bueno, rápidamente, en realidad lo que tenemos que decir es que efectivamente el juez en primera instancia acogió una medida cautelar que le fue presentado por un grupo de municipalidades que estaban calificadas en alerta roja y que eso les imponía una medida de restricción vehicular distinta, o sea, más restrictiva. Y ellos consideraron diferentes aspectos en una medida cautelar, y trato de concretizar por razones de tiempo. En una medida cautelar un juez tiene que ponderar por disposición de ley 3 factores fundamentales. Uno, el peligro en la demora, o sea, ¿qué causa más daño? Si suspendo o no suspendo. ¿Cuáles son las causas o las consecuencias que se van a derivar si no se suspende esta medida cautelar? El segundo es la apariencia de buen derecho, o sea, que lo que se está planteando tenga un viso de seguridad o de probabilidad, todo es en grado de probabilidad, de que tenga éxito en una sentencia final dentro de varios años cuando se analice el fondo de lo que se está pretendiendo. Y por último, la ponderación de intereses. ¿Qué se causa más daño? Si suspender o no suspender en función de los intereses de los particulares que piden la medida cautelar o del interés público, que es en última instancia lo que se protege. En este caso en particular, el juez consideró, bueno, primero, que había una falta de interés, y específicamente lo dice, hay una falta de interés porque están impugnando decretos que impusieron esas restricciones en el mes de agosto. Pero a pesar de eso, cuando se le pide posteriormente que aclare su resolución, él dice, se mantiene la suspensión, porque aunque el decreto ejecutivo que impuso la restricción es de agosto, lo cierto es que ese decreto no tiene fecha de vencimiento y como se mantiene vigente, pues entonces se suspende. El juez dice que sí tiene una apariencia de buen derecho porque le parece que las manifestaciones que se hacen en el escrito tienen en su valoración provisional, él estima que pues por lo menos no es una demanda que venga a presentarse como abusiva. En el peligro en la demora, él dice que es inminente, ¿verdad? Que en caso del uso de los vehículos públicos genera un mayor riesgo a la salud de contagio porque no se puede respetar el distanciamiento y que por esa razón no se justifica la restricción a un vehículo en particular. Y en la ponderación de intereses dice que él tiene claro de que hay un daño que se puede causar, ¿verdad? Pero sobre todo, más allá del daño que se alega, que está referido al tema de la reactivación económica o las restricciones a la economía, él dice que es un daño a la salud por los problemas del distanciamiento. Entonces, en definitiva, dice, suspendo. Cuando se le pide la adición y aclaración, entonces él dice, sí, efectivamente había una falta de interés porque es un decreto de agosto que en principio y esto es interpretación mía, ya no está vigente, pero él dice no tuvo una fecha de cierre y que por eso puede entenderse que se mantiene. Frente a eso, el Estado evidentemente presenta recurso de apelación. Entendemos que es el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Judicial, aun y cuando de la literalidad, pero bueno, ese es un rollo distinto, se hable del Tribunal de Casación.
En realidad es un único tribunal de casación y apelaciones que por decisión de corte hace bastantes años se dividió esa competencia, la corte con facultades para hacerlo a partir de un transitorio, y dispuso que se creaba un tribunal de apelaciones que iba a conocer, entre otras cosas, estas medidas cautelares. Entonces, la apelación en este tipo de medidas cautelares no suspende los efectos de la decisión del juez de primera instancia. Eso significa que de momento, si no hay una decisión provisional urgente del Tribunal de Apelaciones que diga lo contrario, eso significa que la medida en cuanto a la restricción que impuso el decreto de agosto, que se refiere a los cantones naranja, declarados así en aquella época, para el no uso de vehículos particulares en horas nocturnas de 9 de la noche a 5 de la mañana, ese decreto como tal tiene los efectos suspendidos si es, agrego yo, que mantiene vigencia. Esa es en síntesis, digamos, lo que uno puede extraer de la lectura de esta resolución, ¿verdad? Con la salvedad en mi caso de que no me queda claro cómo acoger una falta de interés por la no vigencia del decreto al que luego se le aplica una suspensión por considerar que sí mantiene su vigencia. Entonces, en la pregunta concreta, ¿están suspendidos los de agosto que dispuso que en zonas naranja no es posible aplicar, o más bien, el decreto decía, se aplica una restricción especial para estas zonas naranja? La respuesta es sí está suspendido porque la decisión del juez de primera instancia no ha sido modificada, solo la puede modificar el Tribunal de Apelaciones con una medida interlocutoria de efecto o por el fondo cuando lo resuelva. Doña Anabel, ayúdeme en algo porque efectivamente usted ha evacuado, digamos, la mayoría de consultas y dudas que hay respecto a esto, pero permítame ir por partes porque Rosy Miranda, por ejemplo, en Facebook me dice, es que no entiendo nada, yo sé por qué es enredado y doña Anabel tiene la ventaja, y sé porque la conozco desde hace muchos años, de que como expresidenta de la Sala Primera de la Corte sabe que lo más valioso en estos casos es dejarle claro a la ciudadanía los efectos. Entonces, permítame ir por partes. Ok, la primera parte es esta. El decreto, según la resolución del juez, el decreto de agosto está suspendido, ok, porque no tenía fecha de terminación. Sin embargo, la restricción que estamos sufriendo en este momento es un decreto diferente a esa medida que se colocó en agosto en las áreas naranja. En eso es así, doña Anabel, digamos, son restricciones diferentes. Sí, efectivamente, estamos hablando de que el juez se limitó al decreto al que se le hizo referencia en la solicitud, que es el decreto de agosto. Entonces, si ese decreto de agosto todavía tiene algún efecto, los efectos originados en ese decreto de agosto están suspendidos. Ok, el decreto posterior, que no es, digamos, el que no es el que sustituye a este de agosto, sino es otro diferente, que es la restricción que estamos viviendo hoy, eso no se ha tocado. Por lo tanto, la restricción vehicular hoy está vigente, ¿verdad? Sí, correcto. La restricción de cualquier decreto posterior a agosto, a mi juicio, con base en la decisión del juez, está vigente. Ok. Las resoluciones, al tratarse de una medida cautelar urgentísima que se ha planteado, es retroactivo, es decir, vamos a ver, voy a preguntarle en la práctica, lo que quiero saber es si a la gente que la multaron y a la gente que le quitaron la placa, amparados en ese decreto en las áreas naranja, podrían alegar hoy que como un juez encontró ineficaz el decreto, podrían apelar y estar a derecho de reclamar que les hicieron una multa o les quitaron esa placa amparados en ese decreto que un juez ha suspendido.
No, a mi juicio no. El decreto, no se ha hecho un análisis de la legalidad del decreto, no se ha dicho que el decreto sea ilegal, que el decreto sea ineficaz o que el decreto debe entenderse por derogado o no aplicado. Es simplemente una suspensión temporal. A partir del momento, doña Anabel, perdón, a partir del momento en que el juez resuelve, no de manera retroactiva. No, de acuerdo, pero eso será hasta que se resuelva en sentencia, ¿verdad? La medida cautelar, como su nombre lo dice, es a priori, es antes de sentencia, pretende evitar que se llegue a una sentencia vaciada de contenido práctico que no pueda ejecutarse, y en ese sentido, ¿verdad? Los derechos que se podrían derivar de un acto declarado ilegal va a ser hasta sentencia, no ahora a través de una medida cautelar. Ok, déjeme explicarle a la audiencia el proceso contencioso, doña Anabel, y si me equivoco en algo, por favor me corrige con toda libertad. Pero en el proceso contencioso, uno lo que plantea, digamos, una de las partes lo que plantea es que el Estado ha cometido alguna ilegalidad. En este caso es el decreto, pero ese análisis es muy largo en el tiempo, es decir, dura muchísimo para establecerse si el Estado actuó ilegalmente o no. Entonces, una de las partes, mientras está en el proceso, pide una medida cautelar urgentísima para decirle al juez, vea, con el fin de que usted me resuelva en 2 años o en 2 años y medio que era ilegal y ya no podamos hacer nada porque ya todos los efectos los pasamos estos meses, por favor suspenda en vigencia el decreto sin entrar a definirme aún si es ilegal o no, mientras se resuelve dentro de 1 año, 2 años o 3 años, si era ilegal o no. Es decir, permítame que la afectación cese mientras usted define si era legal o no. Más o menos ahí englobamos la medida cautelar, doña Anabel. Correcto, así es, efectivamente es así. Es una decisión que se toma interlocutoriamente, o sea, mientras, de hecho puede ser que el proceso, como pareciera aquí, ni siquiera se ha presentado, porque el juez advierte que a partir del momento de esa resolución hay 15 días para presentar la demanda, y que si no se presenta la demanda en esos 15 días, automáticamente se levanta la medida adoptada en la cautelar, ¿verdad? La suspensión. Entonces, lo que usted dice es totalmente correcto. Hay una suspensión temporal, pero la legalidad queda reservada para sentencia. Ok, doña Anabel, ayúdeme nada más para cerrar, para dejarle claro a la audiencia. La restricción que hoy rige a partir de todo el día, perdón, hoy el lunes, para las placas 1 y 2, que no pueden sacar el carro, que está amparada en otro decreto, esa sigue vigente, ni siquiera está cuestionada y no toca el tema de medidas cautelares. Es decir, los 1 y 2 no pueden sacar el carro hoy. De acuerdo. El 1 y 2, o sea, estamos hablando de otro decreto donde la restricción es a nivel nacional y no como fue la del decreto de agosto referida a la zona naranja. Ok, la otra restricción que está amparada en ese mismo decreto, en el decreto que no está cuestionado, que es de 10 de la noche a 5 de la mañana y de 9 a 5 los fines de semana, también sigue vigente, esa no está cuestionada ni suspendida. Esa no ha sido cuestionada, Sí hay que advertir que el juez considera que el decreto ejecutivo de agosto no tiene una fecha de cierre, por decirlo así, no fue un decreto dispuesto con un efecto temporal, claro. Y que por esa razón es que él dice que a pesar de que hay una falta de interés porque se refiere a agosto, en la aclaración y adición él trata de explicar que de alguna forma mantiene sus efectos. Ok, que mantiene sus efectos si alguien hace una multa o lo que fuera con esa, o toma disposiciones respecto a ese decreto. Pero lo cierto es que el decreto que mantiene vigente la restricción vehicular es otro que no está cuestionado. En palabras prácticas, hoy la gente 1 y 2 no puede sacar el carro, la gente después de las 10 de la noche no puede sacar el carro, excepto las excepciones por ley, porque de esto nada tiene que ver con la resolución del juez. Ahora bien, la última pregunta, doña Anabel, quitándole, digamos, lo técnica, por supuesto que usted es, pero hablando más desde la experiencia, no solo como magistrada, sino como litigante, de alguna manera el juez le da una pista a las partes de que puedan presentar otra medida cautelar
urgente o una demanda contenciosa contra el decreto que sí es el que está señalando esta restricción en este momento? Vamos a ver, esta es la solución de una medida cautelar para un caso concreto en la opinión de un juez, ¿verdad? Podría ser, y en esto todos sabemos de la diversidad de criterios amparados en el principio de independencia del juez, de que el criterio de otro juez podría ser que no sea o que no se amerite la suspensión de otro decreto. Pero siguiendo estas líneas de repetirse, digamos, la línea que se expone en esta resolución interlocutoria de medida cautelar, habría que considerar entonces que cualquier restricción vehicular por el hecho de promover el servicio público y con ello la ruptura del distanciamiento social pone en riesgo la salud, que es un bien superior y que es en esencia lo que vino a justificar esta decisión. Ok, en resumen, nada más para la gente que nos escucha, entendiendo el tema procesal y el tema jurídico, la restricción vehicular hoy, la vigente hoy, la que todo el país la tiene igual, esa está vigente, usted no puede sacar el carro. ¿Es así, doña Anabel? Correcto, así lo entiendo yo. Le agradezco muchísimo estos minutos y que haya sido tan clara y tan amplia también explicándonos estos recovecos que no son sencillos de entender